Corintios capítulo 3, verso 6. Primera de Corintios capítulo 3, verso 6. Bendecido sea el precioso nombre de Jesús. Te alabamos, Señor, te glorificamos, te damos gloria, te damos honra, te damos la alabanza. Primera de Corintios capítulo 3, verso 6. Siempre adorando y alabando al Señor, al nombre de Jesucristo la gloria. Bendecido sea el Señor. Leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Yo planté, Apolos regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Primera de Corintios 3:6 nos dice, yo planté, Apolos regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Pueden sentarse, amados. Gloria al Señor. Y en esta misma comunión, amados, sigamos con nuestras Biblias abiertas. Bendecido sea el Señor para siempre. Amados, el apóstol Pablo escribió esta carta a una de las iglesias que por la gracia del Señor él fundó. Bendecido sea el Señor en uno de sus viajes misioneros. El apóstol Pablo, amado, le escribe esta carta. Uno de los motivos para escribirle esta carta es porque habían problemas en esta iglesia, surgieron problemas, hubieron ataques del enemigo a esta congregación de los Corintios. Bendecido sea el Señor para destruir esta congregación que en Corinto, bendecido sea el Señor para siempre. Y una de las cosas que el enemigo trató de usar, una de las herramientas que el enemigo, que el diablo, Satanás, el Señor los reprenda, trató de usar para destruir esta congregación en Corinto, bendecido sea el Señor, fue traer división a esta iglesia. Muchos estaban diciendo que eran de Apolos, otros estaban diciendo que eran de Pablo, otros estaban diciendo que ellos eran de Cefas, o sea, de Pedro, otros estaban diciendo que eran de Cristo. Bendecido sea el Señor para siempre. Amados, y el enemigo trató de destruir esta iglesia mediante haciendo división en esta congregación, creando grupitos en la iglesia, creando partidos en la congregación. En esa cultura griega, amados, había muchos filósofos, había maestros griegos, muchos de los discípulos se gloriaban y estaban muy orgullosos de tener sus filósofos, sus maestros griegos. Bendecido sea el Señor, pues el enemigo trató de usar esta misma costumbre y meterla en la iglesia en Corinto para dividir esta congregación. Muchos empezaron a decir, pues yo soy de Apolos, yo soy de Cefas, yo soy de Pablo, bendecido sea el Señor, yo soy de Cristo. No se sometían a nadie, sino que se sometían solamente a Cristo, a ningún pastor. Gloria al Señor. Y así hay cristianos, amados, que dicen que no necesitan congregarse, no necesitan pastores, bendecido sea el Señor, puesto que ellos en sus casas pueden servir a Dios. Pero la palabra del Señor es muy clara. El apóstol a los Hebreos le escribe en el capítulo 10, no dejando vuestra congregación como algunos tienen por costumbre, sino exhortándoos unos a otros, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca, o sea, el día glorioso de la venida de Jesucristo. Bendecido sea el Señor, a buscar a su pueblo. Gloria al Señor. Amados, pues el enemigo trató de destruir esta iglesia mediante la división. Gloria a Jesús. Si ustedes ven en el primer versículo, estamos en Primera de Corintios capítulo 3 y estamos, el verso base de este día es el verso 6. Yo planté, Apolos regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Bendecido sea el Señor. En Primera de Corintios capítulo 3, verso 1, el apóstol Pablo le escribe, de manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. El versículo 2 dice, os di a beber leche y no carne, porque aún no podíais digerirla, ni aún ahora podéis. Amados, así que el apóstol Pablo tuvo que tratar esta congregación que él mismo fundó, que él mismo instruyó, que él mismo los educó en la palabra de Dios, que era una iglesia donde se movía el Espíritu Santo, era una iglesia donde los dones del Espíritu Santo, amados, se manifestaban,
donde los ministerios que el Señor dio a la iglesia se manifestaban, especialmente a través del apóstol Pablo, que fue padre espiritual de esta congregación. Pero de tal manera, amado, el enemigo trató de destruir esta iglesia, que muchos hermanos en esta congregación, amado, el apóstol Pablo, como dijo, no podía darles enseñanzas o no podía darles instrucciones de la palabra del Señor más profunda, debido a que el enemigo se metió entre ellos, amados, y muchos de ellos estaban actuando como si fueran recién nacidos, como niños espirituales, bendecidos sea el Señor para siempre, como personas que no habían conocido a Dios. Eran personas, como él lo describe aquí, carnales, bendecidos sea el Señor. ¿Por qué le llama carnales, amado? Porque estaban manifestándose, en vez de los dones del Espíritu Santo, estaban manifestándose los frutos de la carne en esa misma congregación. El mismo apóstol Pablo, escribiendo a los Gálatas, allá en Galacia, bendecido sea el Señor, otra iglesia que el apóstol Pablo fundó, allá en las epístolas del apóstol Pablo, en Gálatas capítulo 5, verso 16, bendecido sea el Señor para siempre, dice, digo pues, andar en el Espíritu y no satisfagáis las concupiscencias de la carne. O sea, cuando se refiere aquí a andar en el Espíritu, se refiere en la guianza, en la manifestación del Espíritu de Dios, en la manifestación y guianza del Espíritu Santo. Y cuando uno está dirigido por el Espíritu de Dios, amado, aquí dice, y no satisfagáis, o sea, no satisfagan, dice aquí, las concupiscencias de la carne, o sea, los deseos de la carne. ¿Y a qué se refiere esto de deseos de la carne, concupiscencia de la carne? Aquí podemos ver en el versículo 17, estamos en Gálatas capítulo 5, verso 17. El apóstol Pablo allá en Corintios, amado, les llamó carnales. ¿Por qué? Porque en vez de manifestarse los dones del Espíritu Santo, ya se estaban manifestando otras cosas que no eran del Espíritu, sino del mismo Satanás, el mismo diablo, frutos de la carne, amado, que en vez de darle gloria a Dios, lo que le dan gloria y honra a las tinieblas. Bendecido sea el Señor para siempre. Aquí podemos ver en Gálatas capítulo 5, verso 17, algunos de los frutos de la carne de las personas, amados, que en vez de andar en el Espíritu están viviendo conforme a los deseos de la carne. En el verso 17 dice en Gálatas capítulo 5, porque la carne codicia contra el Espíritu y el Espíritu contra la carne, y estos se oponen entre sí, para que no podáis hacer lo que quisiereis. Así que hay una lucha, amado, entre los frutos de la carne, entre los deseos de la carne, entre las cosas que el enemigo, amada, trata de poner en nosotros. Hay una lucha en nosotros. El enemigo sabe que nosotros estamos en este cuerpo todavía. Este cuerpo no está glorificado, este cuerpo no está transformado. Todavía el Señor no ha venido, bendecido sea el Señor para siempre. Hemos recibido, claro, la salvación. Somos salvos. Somos transformados, amados, nuestro espíritu y alma, bendecidos, han sido transformadas, hemos sido cambiados, hemos sido lavados con la sangre preciosa de Jesucristo, de nuestros pecados, bendecidos sea el Señor para siempre, pero todavía estamos en este cuerpo, todavía estamos en esta carne, bendecido sea el Señor, y el enemigo sabe que nosotros en esa parte somos débiles. Pero, ¿qué sucede? El enemigo trata de tentarnos a que se nos manifiesten en nuestras vidas frutos carnales en vez de frutos espirituales. Por eso que hay una lucha entre el deseo del Espíritu Santo en nosotros y los deseos de la carne, amados, que son frutos de la carne, que están en contra del Espíritu Santo, de la voluntad del Espíritu Santo. Gloria al Señor para siempre. Aquí digo, amados, aquí dice en Gálatas capítulo 5, verso 17, porque la carne codicia contra el Espíritu y el Espíritu contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no podáis hacer lo que quisiereis. Así el enemigo, usando la debilidad que nosotros tenemos, este cuerpo, trata de tentarnos con frutos de la carne. Ya mismo vamos a ver y vamos a saber qué frutos de la carne se refiere a esto. El enemigo trata de usar esos frutos de la carne, amados, que van en contra de la palabra de Dios, en contra de lo que el Espíritu Santo quiere para nuestras vidas. Bendecido sea el Señor. Y el Espíritu Santo desea que nosotros se manifiesten
su voluntad, sus frutos, bendecido sea el Señor, que son la conducta del cristiano que verdaderamente sirve al Señor. ¿Cuántos de nosotros podemos glorificar el nombre de Jesucristo? Así que es una lucha, amado. Uno quiere hacer las cosas de Dios, sea el espíritu, el alma vivificada, el espíritu, el alma regenerada, transformada, cambiada, quiere hacer la voluntad del Señor. Pero, amado, hay veces que el mismo cuerpo, el mismo Jesucristo dijo en una ocasión a los discípulos: orad y velad para que no entréis en tentación. A la verdad, la carne, dijo el Señor, está enferma, mas el espíritu está presto. Estamos prestos para orar, para buscar la presencia del Señor. Pero, amados, nuestro cuerpo muchas veces enferma, nuestro cuerpo está cansado y no queremos ni orar, ni ayunar, ni buscar la presencia del Señor. Bendecido sea el Señor. Y es cuando nosotros debemos hacerlo. Amados, bendecido sea el precioso nombre de Jesucristo. Aquí en el versículo 18, estamos en Gálatas 5, 18. Mas si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Bendecido sea. Usted sabe que la ley condena toda transgresión, la ley condena el pecado, la ley de Cristo condena el pecado. Bendecido sea el Señor. Así que si nosotros somos guiados por el Espíritu de Dios, amados, no estamos bajo condenación. Bendecido sea el Señor para siempre. El verso 17 dice: amados, concerniente a las obras de las carnes. Recuerde que estamos hablando, amados, que el Espíritu Santo, por boca del apóstol Pablo, allá en la iglesia de los Corintios, no le pudo hablar como gente espirituales, sino como a carnales. ¿Por qué? Porque en vez de manifestarse los frutos del Espíritu, se estaban manifestando los frutos de la carne. Y aquí podemos ver en el mismo apóstol Pablo en Gálatas capítulo 5, verso 19, amados, manifestando y haciendo claro qué es lo que eran los frutos de la carne. Y manifiestas son las obras de la carne. Estamos en Gálatas 5, 19. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, desenfrenos y cosas semejantes a estas, de las cuales os denuncio, como también ya os denuncié, que los que hacen tales cosas no heredarán el reino de Dios. La iglesia, amados, los Gálatas llegaron también, y el enemigo trató de destruir la iglesia en Galacia también, otra iglesia que el apóstol Pablo fundó. Pero también trató de destruir la iglesia allá en Corinto. Bendecido sea el Señor, a los cuales el mismo apóstol Pablo le dijo: ya no puedo hablarles a ustedes como a personas espirituales, ya no les puedo enseñar la palabra de una manera más profunda, debido a que lo que se está manifestando en ustedes, en otras palabras, lo que estaba diciendo, lo que se estaba manifestando en ellos, no eran frutos del Espíritu, sino frutos de la carne. Y una persona que está en la carne no puede comprender las cosas del Espíritu Santo, no puede comprender la palabra de Dios, porque tiene que haber una regeneración, tiene que haber un cambio, tiene que haber, amado, una regeneración de adentro para afuera, un cambio de adentro hacia afuera, porque uno no puede comprender las cosas de Dios, porque la persona que es carnal, la persona que es inmadura espiritualmente, la persona que no ha tenido un encuentro con el Señor, o que está actuando como si fuera una persona que no ha tenido un encuentro con el Señor, no puede comprender las cosas de la palabra del Señor, porque la palabra del Señor nos dice que cuando nosotros tenemos ese encuentro con Jesucristo, cuando somos transformados, aún nuestra mente es transformada, porque dice la palabra del Señor que nosotros tenemos la mente de Jesucristo. Bendecido sea el Señor, más vosotros tenéis la mente de Jesucristo. Gloria al Señor. Allá volvemos a 1 de Corintios capítulo 3, verso 1, que estamos leyendo. Bendecido sea el Señor. Aunque hoy el verso clave de este día es el verso 6. Yo planté, Apolo regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Pero quise darle un trasfondo, amado, de lo que estaba pasando en esta iglesia. Bendecido sea el Señor. El versículo 1 dice: de manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, porque como a niños en Cristo.
El versículo 2 dice, os di a beber leche y no carne, porque aún no podías digerirla, ni aún ahora podéis. El versículo 3 dice, 1 Corintios 3:3 dice, porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos y contiendas y divisiones, no sois carnales y andáis como hombres. Bendecido sea el Señor para siempre. Así que, mismo Espíritu Santo, amados, bendecido sea el Señor, hablando a esta iglesia, amados, de una manera así. ¿Por qué? Porque en vez de manifestarse los dones que se estaban manifestando en esta iglesia, estaban manifestando los frutos de la carne en esta congregación. Pues algunos preferían a Pablo, otros preferían a Apolo, otros preferían a Cefas. Gloria al Señor. Otros preferían a Cristo, o sea, a ninguno de los apóstoles, solamente a Cristo. Ellos mismos eran pastores de ellos mismos. Bendecido sea el Señor. De sí mismo, gloria a Jesucristo. Pero, amados, el enemigo usa todas esas cosas para destruir una congregación. Bendecido sea el Señor. Aquí lo dice 1 Corintios 3:3, porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y divisiones. No sois carnales y andáis como hombres, o sea, como hombres o mujeres que no tienen el conocimiento de la palabra de Dios, que no han nacido de nuevo, que no han sido transformados, que no han sido regenerados. Bendecido sea el Señor por el poder del Espíritu Santo. El verso 5 dice, ¿qué pues es Pablo? El mismo apóstol Pablo le estaba diciendo, ¿qué es Pablo? ¿Qué es Pablo para que ustedes tengan que hacer un grupito en la iglesia para gloriarse en el nombre de Pablo? Bendecido sea el Señor. ¿Qué es Pablo? ¿Qué es Apolos? Apolos era un predicador de la palabra del Señor, un predicador, amado, profundo en las Escrituras, en el tiempo de Pablo. Gloria al Señor para siempre. Gloria a Jesús. ¿Qué es Apolos? En otras palabras, para que ustedes se estén gloriando en ese nombre. Amado, nosotros, si hay un nombre que hay que darle la gloria y la honra, es el nombre de Jesucristo. Si hay un hombre, amados, que nosotros debemos ensalzar, no es a ningún ser humano aquí en la tierra, sino a Jesucristo. Porque, amado, al Señor Jesucristo, dice en Filipenses capítulo 2, se le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de lo que está en el cielo, en la tierra, y toda lengua confiese que Jesús es el Señor, a la gloria de Dios Padre. ¿Cuántos podemos glorificar el nombre de Jesucristo? El apóstol Pablo les dice, ¿y qué es Pablo? ¿Qué es Pablo? ¿Y qué es Apolo? Sino ministros por los cuales habéis creído. La palabra ministro, bendecido sea el Señor. La palabra ministro quiere decir, amado, en el griego es diáconos. Gloria al Señor, de donde la palabra diácono, que nosotros usamos para referirnos a ciertos hermanos, a ciertos cargos en la iglesia, viene. Gloria al Señor para siempre. Así que la palabra ministro, gloria al Señor, en el griego es diáconos. Gloria al Señor. ¿Y qué es un diácono? Uno que está y ejecuta las órdenes de otro, especialmente de su maestro. Así que el mismo apóstol Pablo, siendo el padre espiritual de esta iglesia, Apolos, el apóstol Pablo le dice, ¿qué somos nosotros sino diáconos? Eso es lo que somos nosotros. Estamos a cargo de ejecutar las órdenes de nuestro maestro, de nuestro Salvador Jesucristo. En otras palabras, somos sirvientes, somos unos que atienden. Bendecido sea el Señor para siempre. Gloria al Señor. También se puede decir que un diácono es un sirviente. Cuando uno va para un restaurante, tienen personas especiales para servirle a uno, que son los que se llaman los camareros, las camareras. Amén. Gloria al Señor para siempre. Los mozos o mozas, como dicen otros. Bendecido sea el Señor. En inglés se llama waitress. Gloria a Jesús. Así que el mismo apóstol Pablo se compara como uno que es un sirviente. Gloria al Señor. Así que no hay nada de que nosotros debemos gloriarnos, dijo el apóstol Pablo, sino que somos ministros, diáconos, somos sirvientes. Aquí estamos puestos para ejecutar las órdenes de alguien que nos ha dado una gran comisión. ¿Cuántos de nosotros podemos glorificar el nombre de Jesucristo para siempre? Así que el Señor nos ha dado una gran comisión, nos ha dado órdenes para que nosotros ejecutemos, para que nosotros hagamos, amados, como sus siervos que somos, esas órdenes. ¿Cuántos de nosotros podemos glorificar el nombre del Señor Jesucristo?
sino que pues es Pablo y que es Apolos. Estoy en 1 Corintios capítulo 3, verso 5. ¿Qué pues es Pablo y qué es Apolos, sino ministros, diáconos, por los cuales habéis creído? Por los cuales habréis creído, y eso según lo que a cada uno ha concedido el Señor. Se refiere de acuerdo al ministerio que el Señor le ha dado a cada uno. Así que cada uno de ustedes han creído de acuerdo al ministerio, sea el ministerio que Dios me haya dado, refiriéndose al apóstol Pablo, o sea el ministerio que Dios le haya dado al hermano Apolos. Gloria al Señor para siempre. ¿Cuántos de nosotros podemos glorificar el nombre del Señor? Así que la gloria no es de nadie, la gloria es de Cristo. El Señor, como comisionó al apóstol Pablo y Apolos, el Señor también comisionó a la iglesia, a su iglesia, amados, antes de ascender al cielo, y por todo el mundo y predicar este evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. ¿Cuántos de nosotros podemos glorificar el nombre del Señor? Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios. En mi nombre pondrán sus manos y sanarán. Si bebieren cosas mortíferas no les dañará. Tomarán serpientes en sus manos, amados, y no recibirán ningún daño. ¿Cuántos de nosotros podemos glorificar el nombre del Señor? De gracia recibiste, dad de gracia. ¿Cuántos de nosotros podemos glorificar el nombre de Jesucristo? Somos ministros del Señor, somos diáconos del Señor, somos sirvientes del Señor. Bendecido sea el Señor. Somos los que ejecutamos las órdenes, los mandatos del Señor, amado. ¿Haciendo qué? Predicando la palabra de Jesucristo, la palabra de salvación, la palabra de transformadora, amado, que nos ha transformado a nosotros. Porque esta palabra que nosotros predicamos no es sabiduría humana, sino esta palabra viene del mismo Señor Jesucristo, del mismo Espíritu Santo. Es esta palabra, amado, que nosotros hoy le llamamos Biblia. Bendecido sea el Señor para siempre. ¿Cuántos de nosotros podemos glorificar el nombre de Jesucristo? El mismo apóstol Pablo dijo: porque no me avergüenzo del evangelio de Cristo, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Porque en él, o sea, en esta palabra, la justicia de Dios se revela de fe en fe. Como está escrito: mas el justo vivirá por la fe. Romanos capítulo 1. ¿Cuántos de nosotros podemos glorificar el nombre de Jesucristo? Somos ministros, somos sirvientes. El Señor nos ha comisionado, igual como le dio ese llamamiento al apóstol Pablo y los apóstoles, a su iglesia ha comisionado. Todos somos sirvientes de Jesucristo. Todos somos diáconos. Bendecido sea el Señor. Y el Señor nos ha llamado a nosotros a predicar su palabra. Yo estoy haciendo mi parte. ¿Y usted qué usted está haciendo en esta hora? Para darle a otros a conocer que Jesucristo le ama, que Jesucristo salva, que Jesucristo vuelve otra vez. Bendecido sea que Jesucristo hay libertad, que Jesucristo rompe las cadenas del vicio, de las drogas, del pecado. Que Jesucristo es la respuesta. Bendecido en este momento. ¿Cuántos de nosotros podemos glorificar el dulce nombre de Jesús? Gloria al Señor. 1 Corintios 3:6, el mismo apóstol sigue hablando. Yo planté y Apolos regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Bendecido sea el precioso nombre de Jesucristo. El crecimiento del apóstol Pablo, Dios lo llamó para que plantara iglesias, para que fundara iglesias, gloria al Señor, congregaciones a donde no había ninguna. Es como la idea que lleva aquí en el original, en el griego, amado, de plantar. Gloria a Dios, la idea que lleva es cuando uno planta una semilla. Oiga bien, la semilla, cuando uno planta una semilla, amados, y esa semilla uno la siembra, no tiene ningún cuerpo, no tiene nada. Pero esa semilla entonces va pasando por un proceso hasta que se vuelve, hasta que se convierte, amados, en una planta, en un árbol, cualquiera que sea el árbol. Bendecido sea el Señor para siempre. Pero tiene que haber un proceso. Bendecido sea el Señor para que esa semilla que se plantó, amado, pueda crecer, pueda germinar. La palabra germinar, eso es lo que quiere decir, es el proceso de la semilla hasta que llega a ser
hasta que llegue a ser un árbol, bendecido sea el Señor, o una planta, bendecido sea el precioso nombre de Jesucristo. Así que el ministerio que el apóstol Pablo recibió del Señor, el llamado era para plantar. Yo planté, Apolo regó, pero el crecimiento lo ha dado a Dios. O sea que esto no es de Apolos, esto no es de Pablo, que da el crecimiento a la iglesia, sino que da el crecimiento a la congregación. Es el mismo Señor, es el mismo Dios, es el mismo Espíritu Santo. Gloria al Señor. El tema que yo tenía para este día, lo digo ahora, gloria al Señor: si no siembras, no cosechas. Gloria al Señor para siempre. Así que si usted quiere sembrar, si una congregación quiere cosechar, tiene que sembrar. Tiene que sembrar, tiene que poner su mano a la obra. Tiene que ejecutar los mandatos que el Señor le ha dado, las órdenes que el Señor le ha dado de ir y predicar este evangelio a toda criatura. Bendecido sea el Señor. Estamos haciendo parte de esto a través de la cibernética, a través de las redes sociales, amados. Bendecido sea el Señor. Pero hay mucho más que hacer. ¿Cuántos de nosotros podemos glorificar el nombre de Jesucristo? Yo planté. El ministerio que el apóstol Pablo tenía era plantar iglesias. Era sembrar la semilla donde no había nada. La semilla que el apóstol Pablo utilizó para producir una congregación, gloria al Señor, era la palabra de Dios. Esa era la semilla, la palabra de Dios que el apóstol Pablo plantó en los corazones allá en Colosas. Allá, bendecido sea el Señor para siempre. Y a través del ministerio que Dios le dio al apóstol Pablo, instruyéndolo en la palabra, enseñándoles en la palabra, enseñándoles lo que es los dones del Espíritu Santo, amado, enseñándoles todas las cosas que Dios le dio al apóstol Pablo para enseñarle como padre espiritual a esta iglesia. A través de esas enseñanzas bíblicas, a través de esas instrucciones bíblicas, bendecido sea el Señor, esa iglesia creció al punto que tenía que crecer. Bendecido sea el Señor. Obviamente podemos ver que al escribir esta carta el enemigo trató de tronchar ese crecimiento. El Señor quiere, amado, que nosotros crezcamos día a día, no que menguemos, sino que crezcamos día a día. ¿Cuántos de nosotros podemos glorificar el nombre del Señor? Esto es de gloria en gloria, de triunfo en triunfo, de poder en poder. ¿Cuántos de nosotros podemos glorificar el nombre de Jesucristo? Gloria al Señor. Y aquí dice, amados, aquí dice, yo planté, 1 Corintios 3:6, el apóstol Pablo escribiendo a los Corintios: yo planté, Apolo regó, pero el crecimiento quien lo ha dado es Dios. Si nosotros ponemos mano a la obra, si no siembras, no vas a cosechar. Gloria al Señor. Si uno que no siembra, ¿cómo va a poder cosechar? Donde no sembró. ¿Cuántos de nosotros podemos glorificar el nombre del Señor? Aquí dice, yo planté, Apolo regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. ¿Qué es lo que Apolo hacía? Apolo tenía otro tipo de ministerio. Gloria al Señor. Y era de regar. ¿Usted sabe lo que quiere decir regar? Irrigar la planta. En el idioma griego, amados, nos habla de darle agua, irrigación a lo que se ha sembrado, a la semilla que se ha sembrado, amado, hay que echarle agua. Así que Apolos, amado, el Señor le dio el ministerio posiblemente de evangelista. Gloria al Señor. Y es una persona, amado, que regaba la palabra de Dios, irrigaba, amado, lo que ya había sido sembrado, irrigaba y saturaba el terreno con la palabra de Dios y los corazones de aquellos que estaban escuchando. Así que en el griego habla de irrigar, de saturar con la palabra de Dios aquellos corazones que ya la palabra de Dios ha sido sembrado. ¿Cuántos de nosotros podemos glorificar el nombre de Jesucristo? Yo sembré, Apolo regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Bendecido sea el Señor para siempre. ¿Cuántos de nosotros podemos glorificar el nombre del Señor? Gloria al Señor. Allá en Efesios capítulo 4, el mismo apóstol Pablo escribiendo. Esa fue otra iglesia que el mismo apóstol Pablo fundó allá en Éfeso, gloria al Señor, con 12 discípulos, gloria al Señor para siempre. Allá en Éfeso, en Efesios capítulo 4, verso 7, el mismo apóstol Pablo hablando de los diferentes ministerios que el Señor ha dado a la iglesia, porque los dones que se manifiestan en la iglesia son del Espíritu Santo, pero los ministerios es Jesucristo que ha dado los ministerios a la iglesia.
El apóstol Pablo dijo, ¿quién soy yo? ¿Quién es Apolo? Yo planté, Apolo regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. A mí el Señor me ha dado un ministerio, a Apolo Dios le ha dado este ministerio. Bendecido sea, pero el propósito es que Dios dé el crecimiento. El propósito es que Dios reciba la gloria y la honra y el reconocimiento también. ¿Cuántos de nosotros podemos glorificar el nombre del Señor? Todo es ¿para qué? Para la gloria de Dios, para la edificación del cuerpo de Jesucristo, que es su amada iglesia. Aquí en Efesios capítulo 4, verso 7, dice el Espíritu Santo por boca del mismo apóstol Pablo, pero a cada uno de nosotros es dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Gloria al Señor. El verso 8 dice, por lo cual dice, subiendo a lo alto llevó cautiva de la cautividad y dio dones a los hombres, hablando de Jesucristo. Cuando ascendió, amado, Él dio dones a los hombres, dio dones a los hombres. Cuando dice hombre, obviamente se incluyen las mujeres también. Bendecido sea el Señor para siempre. Hombres y mujeres que se ponen en las manos de Dios. Dios ha dado dones. Gloria al Señor. El versículo 9, Efesios 4:9 dice, ahora que Él subió, o sea Jesucristo, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. El versículo 10 dice, el que descendió es el mismo que también subió sobre todos los cielos para llenar todas las cosas. Efesios 4:10. El verso 11 de Efesios 4 dice, y Él mismo dio, el mismo Jesucristo, dio a unos apóstoles. Así que el Señor llamó a unos para ser ¿qué? Apóstoles, o sea, embajadores de Jesucristo. Uno que representa a Jesucristo en esta tierra. De una manera u otra, mano, nosotros somos embajadores de Jesucristo. Hay muchos que se glorían en esta hora y se llaman apóstoles. Gloria al Señor, pero lo menos que están dando son los frutos del apostolado. Gloria al Señor para siempre. Amados, en realidad somos nosotros todos apóstoles, somos embajadores de Jesucristo. Gloria al Señor para siempre. Pero algunos llamó el Señor apóstoles. Los primeros apóstoles, ya ustedes conocen los primeros apóstoles que el Señor llamó, que fueron 12. Bendecido sea el Señor. Y también para ocupar el lugar de Judas Iscariote, amado, que murió. Bendecido sea el Señor. Y fue y se arcó y traicionó al Señor. El Señor escogió al apóstol Pablo para llenar esa vacante. Bendecido sea el Señor. Así que el mismo apóstol Pablo recibió el ministerio del apostolado, del embajador de la predicación. Apóstol, no solamente apóstol, sino que también en el mismo apóstol Pablo, amado, se reunían varios ministerios. El mismo Pablo, amado, el mismo apóstol Pablo, no solamente era un embajador, no era un representante de Jesucristo aquí en la tierra, bendecido sea el Señor, sino, ¿qué es lo que era? Era un pastor, era también evangelista. Oiga bien, así que el ministerio del apóstol Pablo era multiforme, bendecido sea el Señor. Así que no solamente era pastor, era evangelista, era maestro de la palabra del Señor. Así que dos ministerios aquí, amados, aunque el Señor le ha dado algunos de estos ministerios, amados, el que ha estudiado la vida del apóstol Pablo puede ver que en él se manifestó estos 5 ministerios del Espíritu Santo. Bendecido sea el Señor para siempre. Mire, este hombre, amados, el apóstol Pablo, el enemigo, que si había algo que el enemigo pudiera haber tentado al apóstol Pablo, era de vanagloria, era de arrogancia. Gloria al Señor. Pero para que el apóstol Pablo no cayera de esa manera en arrogancia, en cogerse la gloria para él, dice la palabra del Señor, el mismo apóstol describe en una de sus epístolas, le dice que para que él no se sublevara, para que el mismo apóstol Pablo no llegara a tomar otro pensamiento que no correspondía, o darse él la gloria, o darse él la honra de lo que Dios estaba haciendo, le fue dado al apóstol Pablo un aguijón en la carne. Oiga bien, porque el apóstol Pablo tuvo muchas visiones y estuvo en el tercer cielo, gloria al Señor, estuvo allá en el paraíso. Bendecido sea el Señor, le dio y oyó cosas que no se pueden decir. Así que el apóstol Pablo, amado, el Señor lo usó para escribir casi todo el Nuevo Testamento. Casi todo el Nuevo Testamento lo escribió el apóstol Pablo. Gloria al Señor para siempre. Amado, pero por lo mismo, para que el enemigo no lo tentara, que él se fuera a deificar o fuera a recibir gloria de hombre y aceptar la gloria de hombre, como trató el enemigo a través de en la iglesia de Corinto, diciendo, pues yo soy de Pablo, ¿ves? Ya el enemigo se estaba metiendo ahí como para que Pablo cogiera la gloria.
Por eso que el apóstol Pablo dijo, ¿quién soy yo sino un diácono? Yo soy un sirviente, de uno que está puesto a las órdenes del Señor. ¿Y Apolo quién es? Somos diáconos, ministros de Jesucristo. ¿Cuántos de nosotros podemos glorificar el nombre de Jesucristo? Pues para que el apóstol Pablo no se enaltezca, amado, no fuera un arrogante, se le permitió que el enemigo lo abofeteara en la cara, como él mismo testifica. Un aguijón en la carne, una enfermedad que él tenía en los ojos. Gloria al Señor, para que él no fuera a tomar la gloria, sino darle la gloria al Señor. ¿Cuántos de nosotros podemos glorificar el nombre de Jesucristo? Gloria al Señor para siempre. Así que el mismo apóstol Pablo, mire, todos estos ministerios que en Efesios capítulo 4, verso 11, menciona, amados, se manifestaron en el mismo apóstol Pablo, pero mire qué clase de hombre, que era un hombre bien humilde y le daba la gloria al Señor. Aquí en Efesios 4:11 dice, y él mismo dio a unos apóstoles y a unos profetas, el ministerio de profeta, amado, que uno que predica y exhorta, amonesta, amado, la iglesia del Señor, y a unos evangelistas. Gloria al Señor. Así que no todos el Señor ha llamado para ser pastores, hay algunos que el Señor ha llamado para ser evangelistas. Bendecido sea el Señor. Amado, nosotros hemos recibido la narración de la vida de Jesucristo, desde su nacimiento hasta que murió en esa cruz del Calvario, y también hasta que ascendió amado, hasta que resucitó de los muertos y ascendió al cielo. Lo recibimos, esa información la hemos recibido por los evangelistas. Dos evangelistas, Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Gloria al Señor. Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Bendecido sea así. Y dentro de los evangelistas había pastores también. Uno de ellos era Juan. ¿Cuántos de nosotros podemos glorificar el nombre del Señor? El otro era Cefas o Pedro. Bendecido sea el Señor para siempre. Cefas o Pedro fue evangelista. Pero aunque él no escribió, gloria al Señor, ninguno de los evangelios, pero escribió su carta también, gloria al Señor. Pero estamos hablando que esa narración de Jesucristo, que nosotros podemos encontrar en la palabra del Señor, de su nacimiento, de su ministerio, de su muerte, de su pasión, gloria al Señor para siempre, de la ascensión al cielo, todo eso lo hemos recibido por evangelistas. Los 4 evangelios fueron por evangelistas. 4 de nosotros podemos glorificar el nombre del Señor. Así que no todos han sido llamados para pastor, gloria al Señor, sino que han habido otros que han sido llamados para ser evangelistas. Y a otros, estoy en Efesios 4:11, y a otros pastores. El Señor ha llamado a otros para ser ¿qué? Pastores y maestros. Un pastor, amado, el Señor lo puede usar en el ministerio de evangelismo. A un pastor el Señor lo puede usar como un maestro. A un pastor el Señor lo puede usar como el ministerio de un profeta. Gloria al Señor. Se dice que de todos los ministerios, amado, que se mencionan aquí, amado, de todos los ministerios, estos que se mencionan, dice que más sufrido es el ministerio del pastorado. Gloria al Señor. ¿Cuántos de nosotros podemos glorificar el nombre del Señor? Que aunque es un maestro de la palabra del Señor, que el Señor lo ha capacitado para ser maestro, que aunque puede ser evangelista, que aunque puede ejecutar otro ministerio, gloria al Señor para siempre, en pastor, amado, en una congregación, muchas veces no es mal comprendido. Muchas veces, amados, nos menosprecian. ¿Cuántos de nosotros podemos glorificar el nombre del Señor? Sí, Jesucristo dijo, no hay profeta sin honra, sino entre su pueblo. Así que todos los profetas fuera de su gente tienen honra, pero una vez que están en su pueblo no tienen ninguna honra, prácticamente no la tienen. Jesucristo, amado, le pasó eso. Y Jesucristo es el príncipe de los pastores. ¿Cuántos de nosotros podemos glorificar el nombre de Jesús para siempre? Gloria al Señor para siempre. Así que algunos capacitó al Señor para ser pastores también. A otros para ser maestros. Cuando se dice maestro no se refiere simplemente aquí no se refiere a maestro de escuela bíblica, sino ministerio de maestro. Óigalo bien. Ahí está el ministerio de maestros, de enseñar la palabra de Dios. No, así que un hermano o una hermana que está enseñando una escuela bíblica no lo constituye o no le hace un ministro o uno no lo pone en ese punto o en ese punto del ministerio de maestro. Óigalo bien, porque aquí dice que uno de los ministerios es ser maestro.
de la palabra del Señor. ¿Cuántos de nosotros podemos glorificar el nombre del Señor? Así que usted puede ser un maestro de escuela bíblica y no necesariamente tener el ministerio o el llamamiento para ser maestro de la palabra de Dios. Porque es una persona que no simplemente puede dar una clase bíblica, sino también que puede ser que esté en un instituto bíblico como un maestro. Puede ser que está en diferentes iglesias trayendo enseñanzas de la palabra del Señor. Gloria al Señor. ¿Para qué es el fin de todo esto? Por eso que el apóstol Pablo allá en 1 de Corintios le dijo a la iglesia de Corintios, ¿quién es Pablo? ¿Quién es Apolo sino ministros? Somos ministros, somos diáconos, sirvientes del Señor. Gloria al Señor. ¿Por qué? Porque sea en el ministerio que el Señor haya llamado a la persona. Todo es ¿para qué? Para la gloria del Señor. Todo es para el reconocimiento del Señor. Todo es ¿para qué? ¿Para qué son los ministerios? Aquí lo dice en Efesios 4:12. A fin de perfeccionar a los santos para la obra del diáconos, para la obra del ministerio, del diaconado, para servir. Gloria al Señor. A fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. ¿Edificación qué? O sea, para que el cuerpo de Jesucristo, para que aquellos que son parte del cuerpo de Jesucristo puedan crecer en el conocimiento de la palabra de Dios. Para eso es los ministerios. No es para que nosotros nos gloriemos, sino para darle gloria y honra al Señor. Es para edificar la iglesia con la palabra del Señor. ¿Cuántos nosotros podemos glorificar el nombre de Jesucristo? A fin de perfeccionar, Efesios 4:12, a fin para los ministerios o para lo cual el Señor le ha llamado es ¿para qué? Para perfeccionar a los santos, para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. El verso 13, ¿qué dice? Efesios 4:13 dice, hasta que todos lleguemos ¿a qué? A la unidad de la fe. Amado, una sola fe, no hay varias fe, es una fe. Y esa fe es Jesucristo. ¿Cuántos de nosotros podemos glorificar el nombre del Señor? Solamente es una creencia que lleva a Dios y es la palabra del Señor. ¿Cuántos de nosotros podemos glorificar el nombre del Señor? Para siempre. Oiga bien, dice, ¿para qué son los ministerios? Para que crezcamos, para que los perfeccionemos en el conocimiento de la palabra de Dios. Bendecido sea el Señor. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe. Efesios 4:13. Y del conocimiento del Hijo de Dios. Así que si uno tiene que estar claro de quién es el Hijo de Dios, es la iglesia de Jesucristo. Para eso usted viene a la iglesia, para eso usted recibe palabra del Señor, para conocer a profundidad quién es el Hijo de Dios. ¿Cuántos de nosotros podemos glorificar el nombre de Jesucristo? Para que crezcamos, amados, para que lleguemos a la unidad de la fe, Efesios 4:13, y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto. A un varón perfecto, gloria al Señor para siempre, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Óigalo bien, el versículo 14, Efesios 4:14 dice, para que ya no seamos ¿qué? Niños fluctuantes. O sea, la palabra fluctuante quiere decir llevado de allá para allá, de un lugar para otro, no una persona que no es estable. Y mire que hay personas que no son estables en esta hora. Hay muchas personas que están de iglesia en iglesia y no son estables. Según ellos no necesitan pastores. Sin embargo, el Señor ha dado los ministerios para que usted reciba, amado, lo que usted necesita para que pueda crecer en una congregación. ¿Cuántos de nosotros podemos glorificar el nombre de Jesucristo? Para que usted no sea ya niño en el conocimiento, en lo que se refiere al conocimiento de la palabra de Dios. Para que ya no seamos niños, dijo el apóstol Pablo, fluctuantes, o sea, en diferentes lugares, no hay estabilidad, sino para que usted sea estable y no sea un niño inestable. Usted sabe que cuando un niño empieza a caminar, ¿qué es lo que hace? Está tambaleándose, se cae a cada rato. Gloria al Señor para siempre, hasta que va creciendo y va cogiendo ¿qué? Esas formas, esas piernas van cogiendo ¿qué? Fortaleza, fuerza y se pueda sostener y hay estabilidad. Así somos nosotros, amados, al recibir la palabra de Dios, amados. En vez de tambalearnos, somos fortalecidos por la palabra del Señor para que no estemos divagando por ahí, sino que estemos firmes en la palabra del Señor. ¿Cuántos de nosotros podemos glorificar el nombre del Señor? Gloria al Señor.
Dice aquí, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina. Oiga bien, por estratagemas de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Para eso son los 5 ministerios, para que uno crezca en el conocimiento de la palabra de Dios, para no sean niños, para que no seamos niños fluctuantes llevados de diferentes doctrinas, diferentes enseñanzas que mucha gente está recibiendo en diferentes iglesias y después cuando termina están más confundidos. Los que tienen un arroz con mango y piña, bendecido sea el Señor, y malanga y todo una liga, amado, que lo que puede causar es una mala digestión. ¿Cuántos de nosotros podemos glorificar el nombre del Señor para siempre? Así que van de lugar en lugar recibiendo diferentes enseñanzas. Gloria al Señor. Y los que salen más confundidos que lo que encontraron. ¿Cuándo nosotros podemos glorificar el nombre del Señor? Uno tiene que ser, amado, estable en la palabra del Señor. Uno tiene que tener firmeza. Uno tiene que estar en la congregación que el Señor le ha llevado. ¿Cuántos de nosotros podemos glorificar el nombre de Jesucristo? Gloria al Señor para siempre. Volvemos otra vez, amado, a 1 Corintios 3, capítulo 3. Bendecido sea el Señor para siempre. 1 Corintios capítulo 3, versículo 6. Yo planté, Apolo regó. El Apolo riega la palabra, irriga. En el griego la idea de irrigar, de saturar ese terreno con el agua. Con la palabra de Dios. ¿Cuántos de nosotros podemos glorificar el nombre del Señor? El apóstol Pablo tenía el ministerio de plantar, de sembrar la semilla y de nutrir esa semilla con la palabra de Dios también, amado. Gloria a Dios, para que esa semilla pudiera coger forma y llegar a ser la planta que Dios quería que fuera. ¿Cuántos de nosotros podemos glorificar el nombre de Jesucristo? Gloria al Señor. Pero ¿qué? El crecimiento en la obra, ¿quién lo da? Lo da Dios. Gloria al Señor para siempre. Hebreos 7, estoy en 1 Corintios 3, 7, dice, así que ni el que planta es algo, oiga bien, así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. O sea que el apóstol Pablo no tuvo nada que ver con el crecimiento de las iglesias que Dios le ayudó a plantar, que Dios le ayudó a sembrar. Ni Apolo tampoco tuvo que ver con el crecimiento. Tampoco, no. La gloria, ¿de quién es? De Dios. Aquí dice, gloria al Señor, que da el crecimiento. Así que el Señor es el que da el crecimiento a la obra. ¿Cuántos de nosotros podemos glorificar el nombre del Señor? Así que el versículo 8, el versículo 8 dice, y el que planta y el que riega, oiga bien, dice aquí una misma cosa, son una misma cosa. Vuelvo y repito el versículo. 1 Corintios 3, 8 dice, y el que planta y el que riega son una misma cosa, aunque cada uno recibirá su recompensa conforme a su labor. Cuando aquí dice que el que planta, el ministerio del apóstol Pablo, que sembró la semilla de la palabra de Dios, amado, y fundó iglesias a donde quiera que él iba. Gloria al Señor. Y el ministerio de Apolos, que era predicar la palabra, amado. También fue un maestro de la palabra. Pero predicó la palabra donde quiera que él iba, enseñándole las Sagradas Escrituras, amado. Era una persona que era profunda en la palabra también. Dice aquí que el ministerio del apóstol Pablo y el ministerio de Apolos una misma cosa son. Cuando dicen una misma cosa son, no se refieren que es el mismo ministerio. No, eso no es que el apóstol Pablo se está refiriendo. En otras palabras, lo que le está diciendo es que ellos están haciendo el mismo trabajo, es predicar la palabra, están ejecutando las órdenes que el Señor les dio. La gran comisión es la misma. La gran comisión es la misma. El predicar el evangelio, están predicando el mismo evangelio. Están predicando el mismo Cristo. ¿Ve? El propósito del ministerio era el mismo. ¿Cuál era el propósito del ministerio? Traer ¿qué? Edificación, crecimiento, salvación, que las almas se salvaran,
que el Señor libertara, que el Señor rompiera las cadenas, que el Señor libertara a muchos que estaban endemoniados, que libertara a muchos que estaban, amados, en cadenas de pecados. El ministerio, el propósito era el mismo. No quiere decir que el ministerio del apóstol Pablo era el mismo que tenía el Apolo. Bendecido sea el Señor para siempre. Sino que el propósito del ministerio que Dios le dio al apóstol Pablo y el propósito que Dios del ministerio que dio a Apolos, el propósito era uno y el mismo. Es de traer salvación a todo aquel que recibe a Jesucristo. ¿Cuántos de nosotros podemos glorificar el nombre del Señor? Es llevar la palabra a todo aquel. Por el mundo de aquel entonces. ¿Cuántos de nosotros podemos glorificar el nombre del Señor? Usted puede tener un ministerio, yo puedo tener otro. Usted puede ser miembro de la congregación, pero el Señor me ha dado el ministerio del pastorado por su gracia, amén. Bendecido sea el Señor, pero el propósito de usted y de mi persona es, ¿cuál es? La misma. Y usted va a recibir recompensa, y yo voy a recibir recompensa. Y cada uno de nosotros vamos a recibir recompensa, amado, dependiendo la labor que hemos hecho aquí en la tierra. Así que de acuerdo a lo que usted está haciendo ahora mismo, usted va a recibir la recompensa. Nosotros vamos a recibir recompensa de acuerdo a lo que el Señor nos ha puesto, a la obediencia a lo que el Señor nos ha puesto a hacer. ¿Cuántos de nosotros podemos glorificar el nombre de Jesucristo? Gloria al Señor para siempre. En 1 Corintios 3:8 dice, y el que planta y el que riega son una misma cosa. O sea, el propósito es uno y es el mismo, y es para que las almas sean salvas mediante la predicación de la palabra, la edificación al pueblo de Dios. Aunque cada uno, oiga bien, recibirá su recompensa conforme a su labor. 1 Corintios capítulo 3, verso 8. Bendecido sea el Señor para siempre. Así que el Señor va a recompensar. Gloria al Señor. El Señor va a recompensar todo dependiendo cómo nosotros ejecutemos el ministerio o el llamado o la responsabilidad que el Señor nos ha dado. ¿Cuántos de nosotros podemos glorificar el nombre del Señor? Al nombre de Jesucristo, la gloria. El domingo pasado el Señor nos hablaba mediante su santa palabra, diciéndole, he aquí yo vengo pronto y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno, según fuere que su obra. Bendecido sea el Señor para siempre. ¿Cuántos de nosotros, amados, esperamos ese día glorioso? Pero el Señor nos va a recompensar a cada uno conforme a como usted fuere obediente a lo que el Señor ha delegado sobre usted, a lo que el Señor le ha dado. Bendecido sea el cielo para siempre. Aquí en 1 Corintios capítulo 4, verso 5. También el apóstol Pablo nos habla de ese día. Gloria al Señor para siempre. De ese día glorioso para nosotros, para la iglesia, pero un día de juicio para aquellos desobedientes. En 1 Corintios 4, 5 nos habla, dice, así que no juzguéis nada antes de tiempo, hasta que venga el Señor, el cual también traerá a luz lo encubierto de las tinieblas. El Señor sabe lo que hay en su corazón. El Señor sabe lo que lo motiva a usted a hacer lo que usted está haciendo. El Señor sabe lo que motiva a muchos predicadores hoy en día a predicar y a moverse de arriba a abajo. Amado, el Señor sabe los corazones y sabe lo que los motiva. Hay muchos que si el Señor se glorifica, si el Señor salva las almas, si el Señor liberta a los cautivos, el Señor Jesucristo, amado, sana a los enfermos y tantas cosas, prodigios y milagros que suceden, pero el Señor sabe cuáles son los motivos de cada corazón. ¿Qué es lo que impulsa a esa persona a hacerlo? Hay personas que lo que impulsa a hacer lo que está haciendo es la plata. Hay otros que es la plata y la fama, el reconocimiento. Bendecido sea el Señor para siempre. Pero aquí dice la palabra del Señor que el Señor recompensará a cada uno según fuere ¿qué? Su obra. Gloria al Señor. En 1 Corintios 4, 5 dice, así que no juzguéis nada antes de tiempo, porque el Señor es el juez. El Señor vino como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, pero ahora vendrá, después, vendrá como el Rey de Reyes y Señor de Señores, y vendrá como juez de toda la tierra. ¿Cuántos de nosotros podemos glorificar el nombre del Señor Jesucristo? Así que no juzguéis nada antes de tiempo hasta que venga el Señor, el cual también traerá a luz lo encubierto de las tinieblas. O sea, lo que está encubierto, el Señor los revelará. Oiga bien, porque en la oscuridad se cometen muchas cosas hasta que se enciende la lámpara.
hasta que se enciende la luz. Y si alguien está haciendo algo que no debe hacer, amado, es como las cucarachas. En una casa, en un cuarto o en una habitación de la casa, se prende la luz y las cucarachas se disparan para diferentes lugares. Va por diferentes lugares. Gloria al Señor para siempre, ¿sí? Bendecido sea el Señor para siempre. ¿Cuántos de nosotros podemos glorificar el nombre de Jesucristo? Así que el Señor es el que revela lo que está oculto, amado. Él lo saca a la luz. Bendecido sea el Señor, el cual también traerá a luz lo encubierto de las tinieblas y manifestará las intenciones de los corazones. Entonces, en 1 Corintios 4:5. Estamos hablando de que el Señor recompensará a cada uno en el ministerio que el Señor le ha dado a cada uno, la responsabilidad que el Señor le ha dado a cada uno. A usted como miembro, a mí como ministro, como pastor de la iglesia, a cada uno el Señor nos recompensará conforme a nuestra obediencia a ese mandato que nos ha dado. Él nos va a recompensar. Y Él sabe los motivos que lo impulsan a usted a hacer lo que usted está haciendo. Y quizás lo impulsa a usted a no hacer lo que debe hacer. Estamos aquí para predicar la palabra del Señor. Yo sembré, Apolo regó, dijo el apóstol Pablo, mas el crecimiento lo ha dado Dios. 1 Corintios 4:5 nos habla que el Señor nos recompensará y Él sabe lo que hay escondido en el corazón, Él sabe lo que motiva a cada persona a hacer las cosas que están haciendo en la congregación, y Él sabe lo que motiva a cada persona a no hacer lo que el Señor les ha mandado a hacer. Que todos nosotros podemos glorificar el nombre del Señor. El tema de este día, amado, es: el que no siembra no cosecha. Si usted no siembra, no va a cosechar. No hay fruto si no hay siembra. Y el Señor nos ha llamado a sembrar la palabra. Gloria al Señor para siempre. ¿Cuántos podemos glorificar el nombre de Jesucristo? Alabado sea el Señor. Aquí en 1 Corintios 4:5 repito el versículo: así que no juzguéis nada antes de tiempo, hasta que venga el Señor, el cual también traerá a luz, o sea, revelará lo encubierto de las tinieblas. Oiga bien, y manifestará las intenciones de los corazones. Ahí está. Y entonces cada uno tendrá de Dios alabanza. Así que si nosotros queremos que el Señor nos alabe, nos reconozca y nos diga: ven, buen siervo y fiel, sobre lo poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de mi Señor, en el gozo de tu Señor. Bendecido sea el Señor para siempre. Amados, si queremos esas palabras, escucharlas, con gloria al Señor. Amados, lo que tenemos que hacer las cosas, obedecer al Señor, obedecer el mandato que el Señor nos ha dado a nosotros. ¿Cuántos de nosotros podemos glorificar el nombre del Señor? Tenemos que ser ministros de Jesucristo, sirvientes del Señor, hacer lo que el Señor nos ha mandado a hacer. ¿Cuántos de nosotros podemos glorificar el nombre del Señor? ¿Por qué? Porque vamos a tener la recompensa. Y en ese día glorioso, cada uno tendrá alabanza. Aquí lo dice: y uno tendrá de Dios la alabanza, el reconocimiento. Todos nosotros podemos glorificar el nombre del Señor, de acuerdo a lo que nosotros hayamos hecho en obediencia aquí en esta tierra. ¿Cuántos de nosotros podemos glorificar el nombre del Señor? Gloria al Señor para siempre. Gloria al Señor Jesucristo. El 1 Corintios 9, 1 Corintios 9, 17 y verso 18. 1 Corintios 9, 17 y verso 18 nos dice: por lo cual, dijo el apóstol Pablo, por lo cual si lo hago de voluntad, o sea, el apóstol Pablo se estaba refiriendo a ministerio que Dios le había dado. Por lo cual si lo hago de voluntad, recompensa tendré. Óigalo bien. Mas si por fuerza, la dispensación del evangelio me ha sido encomendada. Gloria al Señor. ¿Cuál pues es mi galardón? Que predicando el evangelio presente gratuitamente el evangelio de Cristo, para no abusar de mi potestad en el evangelio. En lo que el apóstol estaba hablando aquí a los corintios, amados. En otras iglesias le hablo lo mismo. Es que muchos se habían metido en esta iglesia diciendo que el apóstol Pablo no merecía las ofrendas ni el sostén. Estaban poniendo en tela de juicio el apostolado, el ministerio del apóstol Pablo.
Pues el apóstol Pablo dijo, en esta ocasión, ¿qué es lo que dijo? ¿Cuál pues es mi galardón? Mi galardón que predicando el evangelio presente gratuitamente el evangelio de Cristo. Para él en ese momento su galardón era sin cobrarles a ellos nada. Era el padre espiritual de esa iglesia. Si había alguien que debía sostener a ese pastor, era la iglesia de Corintios, como las demás iglesias. Pero él, debido a que el enemigo se había metido en esa iglesia para poner en tela de juicio, para poner interrogaciones concernientes al ministerio del apóstol Pablo, y decía, él no merece ni las ofrendas, no merece que ustedes lo sostengan, porque él no es un apóstol. Él no es un ministro de la palabra de Dios. Pues debido a eso, el apóstol Pablo, pues mi galardón, que sea mi galardón, es predicar la palabra. Gloria al Señor para siempre. Presente gratuitamente el evangelio de Cristo para no abusar. Oiga bien, aquí dice, para no abusar de mi potestad en el evangelio. O sea, para no abusar que el obrero es digno de su salario. Porque hay muchos en esta hora que abusan del ministerio para enriquecerse. Y lo malo es que no solamente se enriquecen, sino que no le predican la palabra de verdad al pueblo. Y lo que le predica son mensajes motivadores nada más, motivándolos y haciéndolos sentir bien y riéndose en las congregaciones, pero no le toca el pecado. No le toca la llaga del pecado en la vida de esa persona. No se deja dominar por el Espíritu Santo para que el Señor saque de las tinieblas a la luz lo que está oculto. Bendecido sea Dios. Y desgraciadamente van a haber muchas congregaciones que cuando Cristo venga a recompensar a cada uno según fuera su obra, muchos en muchas congregaciones se van a quedar porque muchos predicadores estaban abusando de su ministerio que el Señor les ha dado para enriquecerse ellos, y a cambio lo que le dan palabras pues como lechita al pueblo nada más. Siempre le están dando compota, le están dando comida de bebé al pueblo, nunca le están dando palabras sólidas. No le están. Hay que dejarse, amado, usar por el Espíritu Santo. Hay que dejarse, amado, que el Espíritu Santo sea que ponga el mensaje en nuestras bocas, para si hay pecado, amado, el Señor señalar el pecado y llamarle por su nombre al arrepentimiento. ¿Cuántos de nosotros podemos glorificar el nombre del Señor? Porque el Señor no quiere que ninguno perezca, sino que todos procedan en el arrepentimiento. Él no quiere el mal para el impío, no quiere la muerte para el impío, sino que Él quiere que se arrepienta. Eso es lo que dice la palabra del Señor. Gloria al Señor para siempre. Así que vamos a recibir recompensa de lo que nosotros hagamos aquí en esta tierra, amados. Gloria al Señor. Predicamos la palabra, ministerio cual sea, como miembro de la iglesia, el Señor te ha delegado sobre ti una responsabilidad de predicar este evangelio a toda criatura. Y cada uno de ustedes, cada uno de los pastores, de los ministros, recibiremos recompensa de acuerdo a lo que usted y yo hemos hecho aquí en esta tierra. ¿Cuántos de nosotros podemos glorificar el nombre de Jesucristo? De acuerdo a la obediencia. Gloria a Jesús. Gloria a Jesús. En el libro de los Salmos, Salmo 62, 12, hablando de que el Señor ha de recompensar a cada uno, amén. Salmo 62, 12, dice, y de ti, oh Señor, es la misericordia, porque tú pagas a cada uno conforme a su obra. Gloria al Señor. El Señor paga a cada uno conforme a su obra. El libro de los Salmos, Salmo 62, 12. Él es el que paga a cada uno conforme a su obra. No son obras meritorias. ¿Cuántos me comprenden? Obras aquí en la tierra para usted ganarse la salvación. Aquí la salvación es gratuita. No es por obra para que nadie se gloríe, sino que las obras que nosotros hacemos es el resultado de la fe que nosotros tenemos en Cristo Jesús. ¿Cuántos de nosotros podemos glorificar el nombre del Señor? Amén, amados. Bendecido sea el Señor para siempre. Gloria al Señor Jesucristo. Seguimos hacia adelante. Romanos capítulo 2, 6. Romanos capítulo 2, 6. El Señor nos va a recompensar. Nos va a recompensar de acuerdo
a como fuere su obra de obediencia, basada en la obediencia en la palabra del Señor. Si no está obrando, si no está ejecutando el mandato del Señor en su vida, sea como ministerio, sea pastorado, o sea evangelista, o sea maestro, o sea profeta, sea embajador de Jesucristo, apóstol de Jesucristo, bendecido sea el Señor. Y repito, el apóstol de hoy no es como los apóstoles, no debe categorizarse o igualarse a los apóstoles que el Señor llamó, gloria al Señor, para fundar la iglesia de Jesucristo. No. Apóstoles en el sentido de hoy somos apóstoles, o sea, embajadores de Jesucristo, en otras palabras. Que el Señor nos ha llamado a predicar su palabra. No es para gloriarnos en el nombre apóstol. Bendecido sea el Señor para siempre. En Romanos capítulo 2, verso 6 dice, el cual, Jesucristo, el cual pagará a cada uno conforme a su obra. Gloria al Señor para siempre. Así que el Señor nos pagará, amados, a cada uno. Romanos capítulo 2, bendecido sea el Señor. Romanos capítulo 2, verso 6, el cual pagará a uno conforme a sus obras. Gloria al Señor para siempre. El versículo Gálatas capítulo 6, verso 7 y verso 8. Gloria al Señor. Gálatas capítulo 6, verso 7 y verso 8. Nos dice, no os engañéis, Dios no puede ser burlado. Oiga bien, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Oiga bien, en otras palabras, si usted siembra nada, nada va a segar. Si no siembra, no cosecha. Ese es el tema de hoy. Si no siembras, no cosechas. Si nada siembras, nada vas a segar. Bendecido sea el Señor. No vas a recibir recompensa. Cuando nosotros podemos glorificar el nombre de Jesucristo. Gálatas 6, 7 y verso 8 dice, no os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará, cosechará. Porque el que siembra para la carne, de la carne segará o cosechará corrupción, más el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará, ¿qué? Vida eterna. Aunque eso se refiera a nuestra conducta moral concerniente a vivir conforme a los frutos del Espíritu, pero eso también se puede aplicar, amado, a lo que nosotros hayamos hecho aquí en esta tierra, en el ministerio que el Señor nos ha dado, en el llamado que el Señor le ha dado a usted como miembro de esta congregación, como feligres de esta iglesia. Bendecido sea el Señor, te ha responsabilidad a ti, te ha dado una responsabilidad para que tú le testifiques a otros de Jesucristo. ¿Cuántos de nosotros podemos glorificar el nombre del Señor? Bendito sea el precioso nombre de Jesucristo. Gloria al Señor. Seguimos hacia adelante, amados. Primera de Corintios capítulo 3, versículo 10. Capítulo 3, verso 8, perdón. Y el que planta y el que riega son una misma cosa. Primera de Corintios capítulo 3, verso 8. En otras palabras, es un mismo propósito por el cual nosotros hacemos el ministerio. El que planta y el que riega son una misma cosa, aunque cada uno recibirá, ¿qué? Su recompensa conforme a su labor. Gloria al Señor. El verso 9 dice, porque nosotros colaboradores, oiga bien, porque nosotros colaboradores somos de Dios. La palabra colaborador quiere decir compañeros de trabajo. Nosotros somos compañeros. Con la palabra colaborador, amado, se usa es refiriéndose a compañeros de trabajo. Dios está obrando, pero Él quiere que usted sea, ¿qué? Su compañero de trabajo. Quiere usarlo usted. ¿Cuántos de nosotros podemos glorificar el nombre del Señor? Nosotros colaboradores somos de Dios, dijo el apóstol Pablo. 1 de Corintios 3, 9. Y vosotros sois labranza de Dios. Así que ustedes como iglesia, el apóstol Pablo está diciendo, nosotros somos compañeros de trabajo de Dios, y usted iglesia es el terreno, es la labranza.
labranza de Dios, edificio de Dios son ustedes. ¿Cuántos de nosotros podemos glorificar el nombre del Señor? Pero es que el Señor también lo ha llamado a usted para ser colaborador de Dios, para ser compañero de trabajo. El Señor lo quiere usar a usted para atraer a otros, para que sean parte de esa labranza, de esa obra, de ese edificio espiritual, de ese templo, espiritualmente hablando, que es la iglesia de Jesucristo. Porque la salvación no es para usted solo. La gloria no es para usted solo. La gloria celestial, cielo nuevo y tierra nueva, no es para usted solo, es para que nosotros los compartamos con otros. Hermanos, ¿a cuántos el Señor les está hablando en esta hora? A todos nosotros el Señor les está hablando. Tenemos que asumir la responsabilidad que el Señor nos ha dado. Cumplir con el ministerio que el Señor nos ha dado. Si no siembras, no cosechas. Amén. El Señor nos está llamando para ser colaboradores suyos, compañeros de trabajo. Bendecido sea el Señor para siempre. Nosotros colaboradores somos de Dios. Gloria al Señor. Laborers en inglés, en la King James Version, dice laborers together. Los que trabajan juntos. Gloria al Señor para siempre. Somos compañeros en trabajo. ¿Cuántos quieren ser compañeros de trabajo? Bendecido sea el Señor. Aleluya, porque nosotros somos colaboradores de Dios. Colaboradores de Dios, somos de Dios, dice, y vosotros sois labranza de Dios y edificio de Dios. Versículo 10, 1 Corintios capítulo 3, verso 10. Estamos en esta obra. Dice aquí, amado, conforme, el versículo 10, 1 Corintios capítulo 3, verso 10. Y esto conforme a la gracia de Dios. Así que si somos compañeros de trabajo de Dios es porque por la gracia de Dios que me es dada, dijo el apóstol Pablo. O sea que esto no lo podemos hacer nosotros por nuestra propia fuerza, sino que es la gracia de Dios. Es el Señor que nos usa. Por eso en aquel día el Señor, muchos le dirán, el Señor mismo el Señor se lo dijo a sus discípulos y a todos los que estaban escuchando. En aquel día muchos me dirán, Señor, Señor, en tu nombre no echamos fuera demonios, en tu nombre no profetizamos. Y el Señor les dirá, apartados de mí, obreros de maldad, yo no les conozco. Porque el Señor amado, el Señor puede usar a muchas personas. Gloria al Señor para siempre. Pero muchas de esas personas tienen otros motivos por el cual están ejecutando el ministerio que están haciendo. ¿Cuántos de nosotros podemos glorificar el nombre de Jesucristo? No es por nuestra propia gracia. El mismo apóstol Pablo fue a los Corintios y dice, cuando yo fui a ustedes, no fui con palabras de sabiduría humana ni persuasión humana. Palabras persuasivas de sabiduría humana. Cuando yo fui a ustedes, Corintios, no fui con palabras persuasivas para persuadirles, para convencerlos, para usar de ciertas palabras persuasivas y de sabiduría humana, sino con demostración del Espíritu, del poder de Dios, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría humana, sino en el poder de Dios. ¿Cuántos de nosotros podemos glorificar el nombre del Señor? Esto es por gracia, amado. Así que lo que hacemos, sea como miembro, sea como pastor, sea como ministro, es por la gracia de Dios. 1 Corintios 3:10, conforme a la gracia de Dios que me es dada, yo como perito arquitecto, cuando se dice perito arquitecto, dice como experto arquitecto. O sea, todos sabemos lo que es un arquitecto, un diseñador de edificios, amén, amén, de construcción, un diseñador, gloria al Señor. Se dice que es un delineante también, si no me equivoco la palabra. Un arquitecto, amados, una persona que que hace los planos del edificio que se va a construir. Se hace la investigación del terreno, si se puede construir el edificio o no, si el terreno va a sostener el edificio. ¿Cuántos de nosotros podemos glorificar el nombre del Señor? El apóstol Pablo dice, por la gracia de Dios, yo como perito o experto arquitecto, puse el fundamento.
Oiga bien, puse el fundamento de este edificio. Puse el fundamento. Y otro que venga después edifica encima. Así que el apóstol Pablo puso el fundamento de esta iglesia. Y viene otro como Apolos, otros ministros, y van edificando sobre ese fundamento. Y el fundamento obviamente no es Pablo. El fundamento es ¿quién? Jesucristo. Y esa roca es Cristo. Dijo el mismo apóstol Pablo, 1 Corintios capítulo 10. Esa roca es Cristo. Jesucristo dijo, sobre esta roca edificaré mi iglesia y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Jesucristo le dijo, Mateo 16. Bendecido sea el Señor para siempre. ¿Cuántos de nosotros podemos glorificar el nombre de Jesucristo? Al nombre de Jesucristo la gloria. El apóstol Pablo dijo, yo como perito o experto arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima. Otro va edificando encima. Hay otros que están trabajando en la obra y están edificando el edificio. Usted es parte de la edificación de ese edificio. ¿Qué usted está haciendo en esta hora? Si no siembra, no cosecha. ¿Qué usted está haciendo? Si no siembra, no vas a recibir recompensa. ¿Qué usted está haciendo? Ya el fundamento está puesto. Jesucristo es el fundamento. Ahora, ¿qué es lo que nosotros estamos haciendo? ¿Qué es lo que estamos sobreedificando en ese fundamento? ¿Qué es lo que estamos haciendo? ¿Qué es lo que usted está haciendo en esta hora? Para ganar las almas. ¿Cuántos nosotros podemos glorificar el nombre del Señor? Gracias a Dios por la cibernética, gracias a Dios por las redes sociales. No solamente la familia puede escuchar, sino ahora mismo yo tengo Facebook. Yo soy nuevo en eso, no conozco eso. No lo conozco, le soy sincero, no soy mucho de Facebook, yo estoy metido en eso siempre. Pero una cosa dice family y usted puede coger público también. Y yo cogí público, no solamente para la familia, sino para todo el mundo. La palabra. Bendecido sea el Señor para siempre. Así que el fundamento está puesto, en la obra de Dios el fundamento está puesto. Ahora otro sobreedifica. ¿Y usted qué está haciendo en esa edificación? Otro sobreedifica. Gloria al Señor. Otro edifica encima. Oiga, de ese fundamento que ya está puesto. Pero a cada uno mire cómo sobreedifica. ¿Cómo usted está haciendo la obra? ¿De qué manera usted lo está haciendo? ¿Qué materiales usted está usando para edificar sobre ese fundamento que ya está puesto? Jesucristo es el fundamento de la iglesia. ¿Qué es lo que usted como colaboradores de Dios, como compañeros de trabajo, está haciendo en esa construcción de ese edificio? ¿Cómo usted lo está haciendo? ¿Qué materiales son los que usted está usando? Si es que está trabajando, si es que está haciendo algo. Gloria a Cristo. Pero cada uno mire cómo sobreedifica sobre ese fundamento. Versículo 11, ¿qué dice? 1 Corintios 3:11. Porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es ¿quién? Jesucristo, lo dice ahí. Nadie puede poner otro fundamento de ese edificio que el que está puesto. Jesucristo es el fundamento de ese edificio espiritual. ¿Cuántos de nosotros podemos glorificar al Señor? El fundamento de ese edificio que es el templo espiritual que se define como la iglesia de Jesucristo en esta Sagrada Escritura, amados. El fundamento es Jesucristo. Porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Oiga bien, versículo 12, 1 Corintios 3:12 dice, si alguno edificare sobre este fundamento oro, plata, piedra, oiga bien, piedras preciosas, o usted coge madera, heno, hojarasca. Hay mucho más que en la construcción del templo de Cristo. Como material, lo que está usando como material, espiritualmente hablando, es paja, hojarasca. ¿Usted sabe qué? Pajas, hojarasca. Gloria al Señor para siempre. Lo que se le da a los animales.
pajas secas. Lo que se le da a los animales cuando no hay hierba verde, se le da eso. Y muchos en esta hora están edificando, están usando como material. Oiga bien, como material. En vez de usar oro, en vez de usar plata, piedras preciosas en ese edificio, lo que están usando, está hablando figuradamente lo que el apóstol Pablo está haciendo. Figuradamente, aunque ustedes saben que hay edificios de ricachuelos, ¿verdad? De gente multimillonaria que tienen oro, plata y todas esas cosas en la construcción de las mansiones que tienen. Bendecido sea el Señor. Pero hablando figuradamente, amado, en el edificio que es la iglesia de Jesucristo, usted como colaborador de Dios, como compañero de trabajo de Dios, ¿qué materiales son los que usted está haciendo si es que usted está trabajando? ¿Está usando oro, plata, piedras preciosas? ¿O usted está usando madera, heno, hojarasca, pajas, hierba seca, heno, hojarasca? ¿Tú sabes lo que es? Bendecido sea el Señor para siempre. Si no me equivoco, creo que la hojarasca es las hojas secas que se le caen a los árboles. ¿Cuántos de ustedes han visto eso? Cuando ya viene el invierno, todos los árboles, ¿qué es lo que sucede? Empiezan a soltar las hojas. Eso es lo que usted está usando para construir el edificio. ¿Usted sabe lo que son hojarascas? Esas hojas secas que se amontonan allí en el piso de los árboles, en el terreno donde están los árboles. ¿Qué clase de material usted está usando como colaboradores de Dios en ese edificio? Eso tipifica muchas cosas. La hojarasca tipifica muchas cosas, amado. Tipifica el que usted no está haciendo nada, el que nada está haciendo. ¿Cuántos de nosotros podemos glorificar el nombre de Jesucristo? Al nombre de Jesucristo la gloria. O tipifica, amado, que los motivos del trabajo son: aquí estoy porque estoy y porque no hay más nada que hacer. Y el que si me quieren usar para la iglesia, bien. Si no me quieren usar para hacer algo en la iglesia, pues también. ¿Con qué actitud usted está viniendo a la casa de Dios? ¿Cuántos de nosotros podemos glorificar el nombre del Señor? ¿Quiere ser usados en la obra del Señor? ¿De veras? ¿O quiere, o simplemente su actitud viene siendo como hojarascas? Como hojas secas de un árbol. O heno, que es paja para alimentar a los bueyes y a las vacas. Y no es un material sólido como es el oro, como es las piedras preciosas, como es la plata. Bendecido sea el Señor para siempre. Nosotros sabemos y hemos visto cómo construyen casas aquí, ¿sí o no? Hemos visto como la mitad de las casas de 2 pisos, la mitad es bloque, la mitad es cemento y la otra mitad, ¿qué es lo que es? La otra mitad es ¿qué? Palo. De madera. Es la otra mitad de madera. Claro que es una madera fuerte para resistir, la manera que lo construye para resistir, porque le ponen un refuerzo afuera. Pero no es lo mismo que yo he visto construcciones, amados, que desde abajo hasta arriba, casa de doble piso, de abajo hasta arriba, es de bloque. Ya usted tiene que pagar más dinero ahí. Pero es más fuerte esa casa que una casa que es mitad bloque y mitad madera. Es más fuerte una casa de bloques. Bendecido, y resiste más los vientos, resiste más las tempestades, tantas cosas que resisten más que una casa mitad bloque. Pues yo, número uno, yo no quise casa de doble piso. ¿Por qué? Porque no iba a estar subiendo y bajando escaleras. Y yo sabía que no iba a ser joven para siempre. Subiendo y bajando escaleras, arriba para ir a dormir arriba, el dormitorio arriba. Bendecido sea el Señor. No iba a servir para eso. Por eso es que y también me fijé también que la parte de la casa es madera. La otra bloque. Bendecido sea el Señor. Pues con una casa solamente todo hecha de bloque. Más resistente. Claro que el techo es de madera, yo te saco. La construcción del techo, usted sabe cómo eso es.
Pero ellos lo construyen de una forma, amado, que resiste, gracias a Dios, que resiste los vientos, bendecido sea el Señor. Pero estamos hablando en que lo que usted como compañero de trabajo, ¿qué es lo que usted está haciendo? ¿Qué materiales son los que usted está usando? ¿Cómo su actitud hacia la obra de Dios? ¿Cómo su actitud, su manera de ser, sus motivos en el trabajo, en la edificación, amados, sobre ese fundamento que es Cristo, en esa obra, en ese edificio? ¿Es heno? ¿Es hojarasca? ¿O es oro o plata o piedras preciosas que resisten el fuego? Bendecido sea el Señor para siempre. Así que tenemos que tener cuidado. ¿Qué es lo que estamos sobreedificando sobre ese fundamento, el cual es Cristo? ¿Estás haciendo algo o estás haciendo nada? ¿Qué estás usando? ¿Por qué lo estás haciendo? ¿Por qué estás obrando? ¿Por qué estás trabajando en la obra de Dios? ¿Para que te reconozcan a ti o para que le den la gloria al Señor? ¿Cuántos de nosotros podemos glorificar el nombre de Jesucristo? ¿Lo estás haciendo a regañadientes o por amor a Cristo? ¿Cuántos de nosotros podemos glorificar el nombre de Jesucristo? Gloria al Señor. Si alguno edificare sobre este fundamento oro o plata, oiga bien, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, 1 Corintios capítulo 3, verso 12. La obra de cada uno, oiga bien, la obra de cada uno se hará ¿qué? Manifiesta. La obra de que nosotros hagamos en esta gran comisión, lo que nosotros hagamos aquí será manifiesto después. Oiga bien, la obra de cada uno se hará manifiesta porque el día la declarará, porque de noche se colan cada cosa. Bajo la oscuridad, bajo el escondite, bajo lo oculto se cuelan cada cosa. Usted sabe que hay personas, hay compañías de constructoras que para ganar más dinero y tratan de cortar aquí, de cortar allá el presupuesto de los gastos, pues construye las casas con materiales, como yo le llamo, chipichape. Materiales baratos que no resisten cuando vienen los momentos fuertes, como de tiempos de huracanes o de lo que sea, amados, o cuando viene el calor, las altas temperaturas. Cuando llegue ese momento, eso va a manifestar de qué material esa casa es. ¿Cuántos de nosotros podemos glorificar el nombre del Señor? Amén. La obra de cada uno se hará manifiesta. ¿Cómo fue que tú edificaste? ¿Cómo fue que tú obraste en ese edificio espiritual? ¿Qué hiciste? ¿Por qué lo hiciste? ¿Cómo lo hiciste? Amén. La obra de cada uno se hará manifiesta porque el día la declarará, porque por el fuego será revelada, y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará. Cuando venga el momento duro, se va a saber de qué material usted está usando o qué actitud usted está usando para edificar sobre ese fundamento, el cual es Cristo. ¿Cuántos de nosotros podemos glorificar el nombre del Señor? Porque el día la declarará. Óigalo bien. El día la declarará. Bendecido sea el Señor para siempre. En 2 de Tesalonicenses, capítulo 1. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 1, versos 7 al 10. Dice que el fuego revelará. El día la revelará de qué material está hecha esa construcción. El día, el fuego revelará cuál fue su actitud concerniente a la obra del Señor, a lo que el Señor ha puesto en su mano. Cuando llegue el Señor, Él manifestará lo que está oculto. ¿Por qué usted lo hizo? ¿Por qué no lo hizo? ¿Cuáles fueron los motivos? Bendecido sea el Señor para siempre. Miren, segunda de Tesalonicenses, capítulo 1, versos 7 al 10, dice, y a vosotros que sois atribulados, oiga bien, y a vosotros que sois atribulados, que son perseguidos, en otras palabras, mire el versículo anterior. El versículo 6, segunda de Tesalonicenses 1:6 dice, porque es justo para con Dios pagar con tribulación
a los que os atribulan. Así que aquellos que nos están persiguiendo ahora, aquellos que nos están atribulando por la causa de Jesucristo, por nosotros amar al nombre de Jesucristo, amar a Jesucristo. Mira lo que el Señor les dice: y a vosotros que sois atribulados, daros reposo con nosotros. Para ellos tribulación, para los que nos atribulan a nosotros, verso 6. Para ellos viene grande tribulación, pero a nosotros, ¿qué es lo que es? Reposo. A vosotros que sois atribulados, por los que aquellos que nos atribulan, versículo 6. Estoy en 2 de Tesalonicenses capítulo 1, versos 6 y verso 7. A aquellos que os atribulan, el Señor les va a pagar con tribulación. Y a nosotros que somos atribulados, el Señor nos dará reposo. Reposo. Dijo el apóstol Pablo, reposo con nosotros. Cuando sea revelado, ¿quién? Cuando sea revelado del cielo el Señor Jesús con sus ángeles poderosos. ¿Se acuerdan del profeta Enoc? Que vio al Señor Jesucristo, la venida de Jesucristo con sus santos ángeles y millares. Bendecido sea el Señor para siempre. Aquí podemos ver, amado, en llama de fuego el Señor viene. En llama de fuego. Dice que el fuego revelará el material con el que usted está usando, espiritualmente hablando, o figuradamente hablando, el material que usted está usando. Si usted es colaborador, si usted es compañero de trabajo de Dios, el Señor, cuando el Señor venga, dice que Él es luz, amén. El Señor no es luz, que Él es fuego también, y el fuego revelará lo que usted está haciendo ahora. Lo que nosotros estemos haciendo, cómo lo estemos haciendo, qué es lo que me motiva a mí a hacer lo que estoy haciendo. ¿Por qué lo estoy haciendo? El Señor revelará. Mira lo que dice ahí. El Señor revelará. 2 de Tesalonicenses 1:8 dice que el Señor vendrá, oiga bien, en llama de fuego para cobrar venganza de los que no conocen a Dios y no obedecen al evangelio de nuestro Señor Jesucristo, los cuales serán castigados con eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. Versículo 10. Cuando viniere para ser glorificado en sus santos y para ser admirado en aquel día de todos los que creen, porque nuestro testimonio ha sido creído entre vosotros. ¿Cuánto hemos creído este testimonio de la palabra del Señor? Él viene a ser glorificado, amados. Los que hemos creído su palabra. Los que hemos creído en su palabra. Bendecido sea el Señor. Amados, lo estamos glorificando ahora y Él será glorificado cuando Él venga. Y recibiremos la recompensa. Y Él revelará en aquel día, amados, en ese día del tribunal el tribunal de Jesucristo, porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo, dijo el apóstol Pablo, y seremos recompensados, amados, de acuerdo a lo que hayamos hecho, sea bueno o sea malo. ¿Cuántos de nosotros podemos glorificar el nombre de Dios? Una cosa es el tribunal de Jesucristo, otra cosa es el juicio del gran trono blanco. Totalmente, dos cosas totalmente distintas. El tribunal de Cristo es para la recompensa de lo que nosotros hagamos aquí en la tierra, de la obediencia hacia el ministerio que el Señor nos ha dado aquí en la tierra. ¿Cuántos de nosotros podemos glorificar el nombre de Jesucristo? Volvemos otra vez a 1 Corintios 3:13, dice, la obra de cada uno será manifiesta, porque el día la declarará, porque por el fuego será revelada, y la obra de cada uno, cual sea el fuego, la probará. El fuego la probará. Bendecido sea el Señor. ¿Y quién es el que va a probar eso? Jesucristo. Jesucristo viene. Bendecido sea el Señor. Versículo 14, 1 Corintios 3:14 dice, si permaneciere, oiga bien, la obra de alguno que sobreedificó, recibirá ¿qué? Recompensa. Si permaneciere la obra de cada uno que sobreedificó, recibirá ¿qué? Recompensa. Ahora, los que edificaron ¿qué? Con piedras preciosas, con oro y con plata, que representan ¿qué? Las motivaciones reales que uno tiene para hacer la obra del Señor. Oiga bien, la obediencia que uno tiene para hacer la obra del Señor.
Bendecido sea el Señor para siempre. Primera de Corintios 4:5, ¿qué dice? Primera de Corintios 4:5. Así que no juzguéis nada antes de tiempo, aunque lo hemos leído, lo vamos a repetir otra vez. Hasta que venga el Señor, el cual también traerá a luz lo encubierto de las tinieblas y manifestará las intenciones de los corazones. Y entonces cada uno tendrá de Dios, ¿qué? La alabanza. Bendecido sea el Señor. Y el versículo 14 del capítulo 3 de Primera de Corintios. Primera de Corintios 3:14. Si permaneciera la obra de cada uno que se edificó, recibirá, ¿qué? Recompensa. ¿Qué es lo que estás usando? Heno, hojarasca, que hablan de las motivaciones, que hablan del material, de cómo usted está obrando en la obra del Señor como compañero de trabajo en la obra de Dios. Gloria al Señor para siempre. ¿Qué es lo que está usando? Solamente lo que es plata, oro. ¿O qué? O piedras preciosas, que representan las motivaciones que Dios está buscando en nosotros. Cuando nosotros podemos glorificar el nombre del Señor, solo que va a permanecer. Si la obra de alguno, versículo 15, 1 Corintios 3:15, si la obra de alguno fuere quemada, oiga bien, en hojarasca, que no resisten, si la obra de alguno fuere quemada, sufrirá pérdida. O sea, la recompensa, ¿qué va a tener? Recompensa. Su vida nada más. Eso es todo. Si, oiga bien, sufrirá pérdida, si bien él mismo será salvo, aunque así, como por fuego. Así como por fuego. ¿Qué fuego se refiere? Se refiere ahí, no el fuego del infierno. Porque una vez que usted está ahí, usted no sale de allí. Así como por fuego. Así. Quizás por el fuego de la gran tribulación. Usted no sabe. O así por medio de una enfermedad. Lo único que usted será salvo es por fuego, así como por fuego. Aunque no tendrá ¿qué? Recompensa. Aunque no tendrá ¿qué? Recompensa o tendrá pérdida. Porque cuando usted estuvo aquí en la tierra, en la iglesia, no trabajó tipo de vaina hojarasca. ¿Para qué sirve la hojarasca? Para nada. Que no resiste fuego, no resiste el fuego. Viene el viento, ¿qué es lo que hace? Se lo lleva. Bendecido sea el Señor. Pero el Señor le dará a usted solamente su vida así. Pero no recibirá recompensa. Porque aquí lo dice, aunque así como por fuego. Bendecido sea el Señor para siempre. Obviamente, versículo 16 dice, ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Gloria al Señor. Nosotros somos templo de Dios. Somos el edificio espiritual. Pero también somos compañeros de trabajo en la obra del Señor. Y el Señor nos llama y nos sigue llamando y seguirá llamando para que muchos se unan a esta labor. Se unan a esta construcción espiritual. Yo sembré, Apolo regó, mas el crecimiento a la obra lo ha dado Dios. El Señor te ha llamado, te ha dado la responsabilidad de testificarle a otros de Jesucristo. Si no lo hacemos, amados, en el ministerio que sea, no importa, sea como miembro de la congregación, el Señor nos ha llamado para hacer la obra que el Señor nos ha encomendado. Si no lo hacemos, amados, estamos desobedeciendo la palabra del Señor. Bendecido sea el Señor. Yo sembré y Apolo regó, mas el crecimiento lo ha dado Dios. Nosotros no podemos darle crecimiento a la iglesia. Nosotros lo que tenemos que hacer es la obra que el Señor nos ha mandado a hacer. Pues si no hay siembra, no hay cosecha. Si no sembramos, no hay cosecha. El Señor nos ha llamado a sembrar la palabra del Señor, a sembrar esta palabra en los corazones de muchos,
a plantar esta palabra en los corazones de muchos y a regar con el agua del Espíritu Santo, amado, esa semilla, amado, de la palabra de Dios, para que esa palabra de Dios germine en los corazones de muchas vidas y haya, amado, frutos que glorifiquen el nombre de Jesucristo. Vamos a hacer una oración en esta hora, puestos de pies. Señor, te damos gracias por tu palabra bendita. En esta hora, Señor, una vez más, tú nos concientizas, nos haces ver en tu palabra el propósito por el cual tú nos has llamado. Y es para ser ministros, diáconos, para ser sirvientes, para ejecutar las órdenes que tú has puesto en nuestros corazones de predicar tu palabra a toda criatura, a todo aquel que está, Señor, que esté escuchando en esta hora. Para eso tú nos has llamado, porque tú quieres también, Señor, que ellos tengan vida eterna, que ellos te conozcan a ti, el único solo Dios, creador del universo y de la tierra, y que ellos también puedan disfrutar de esa vida eterna que tú nos has dado a nosotros, que ellos también puedan disfrutar de esa libertad de los vicios, de los pecados, de las cadenas de pecado que atan sus vidas. Para que ellos también puedan disfrutar de esto, Señor, tú nos has llamado para nosotros testificarles que en ti hay salvación. En esta hora, Señor, yo te suplico que tú nos ayudes a cumplir con esta gran comisión. Y esperar, Señor, que seas tú el que dé el crecimiento en la obra. Nada podemos hacer. Solamente tú eres el único que puede dar el crecimiento en la obra. Solo tú puedes añadir las almas a la iglesia. Pero también tú quieres que nosotros sembremos tu palabra para también que nosotros, Señor, seguemos también el fruto de esa siembra. En el nombre de Jesús te lo suplicamos y a ti damos la gloria y la honra y te damos gracias por tu palabra. En esta hora, Señor, oramos por todos los que están enfermos. Señor, que tu poder sanador ahora mismo fluya y toque a aquellos que están enfermos ahora mismo, que han creído tu palabra, que creen que tú eres el que los sana, que tú los puedes sanar de toda enfermedad. Ahora mismo, Señor, te pedimos que tú envíes tu palabra sanadora y que tú sanes a todos aquellos que están escuchando en esta hora. De toda enfermedad, de toda dolencia, de todo achaco, de todo dolor, haz prodigios, haz milagros, haz maravillas. Ahora mismo, a todos aquellos que han creído tu palabra, que creen a tu palabra, Señor. Echamos fuera todo poder de las tinieblas. Escrito está, en mi nombre echarán fuera demonios, echo fuera todo poder de las tinieblas. En el nombre de Jesús. Desatamos toda ligadura, toda cadena de pecado, de vicio, de maldad, de sobre estas vidas ahora mismo. Porque todo lo que es desatar en la tierra se ha desatado en el cielo, escrito está. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesucristo. Si en esta noche, si en esta hora quieres entregar tu corazón a Cristo, repite esta oración conmigo. Padre que está en los cielos, perdóname de mis pecados, límpiame con tu sangre preciosa, rompe las cadenas de pecado de sobre mi vida. Ahora mismo te acepto, Señor, como mi Señor y mi Salvador. Gracias porque me has limpiado con tu sangre preciosa que derramaste en esa cruz del Calvario. Gracias, Señor. Si has hecho esta oración y has creído en esta hora, Jesucristo te ha salvado. Jesucristo te ha sanado en esta hora. Dios te bendiga, Dios te guarde. Aquí estamos en el 5416 de la Hansel Avenue, aquí en Edgewood, Florida. Dios te bendiga y Dios te guarde. 32809, 32809. Dios te bendiga. ¿Cuántos nos hemos